Nuevamente les habla Genaro Aguirre Aguilar para un tutorial más de esta serie de entregas que con relación a la investigación hemos venido haciendo desde hace algún tiempo. En esta ocasión es para hablar acerca del proyecto de investigación, un ejercicio de planeación y diseño de un documento que suele requerirse a los estudiantes universitarios para declarar aquellos criterios que van a orientar justamente una investigación de carácter académico. En ese sentido, vamos a realizar algunos apuntes, algunas recomendaciones para que justamente tú, estudiante de licenciatura e incluso de posgrado, que te encuentras en esta etapa, ante este dilema de comenzar a visualizar un proyecto de investigación, que sería lo más recomendable para hacer. Y aquí justamente vamos a manejar algo de información que esperamos de pistas, de luces, te oriente en la toma de decisiones con fundamento que requiere justamente la planeación de un proyecto de investigación. Recuerda que les habla Genaro Aguirre Aguilar y como suelo decir, esta presentación, este tutorial es un primer acercamiento a este terreno, pues lo más importante es que si tú necesitas de profundizar en algunos de los detalles que a continuación abordaremos, lo más conveniente es remitirte directamente a la consulta de las fuentes especializadas, incluido por supuesto la conversación que puedes tener con tu director de tesis, con tu tutor académico y con tus profesores de metodología de la investigación. Dicho esto, comenzamos. De entrada, es bien importante que cuando uno tiene este dilema, este reto de comenzar a pensar en un tema de investigación, comenzar a generar las primeras ideas que te vayan orientando, no olvides que si bien es cierto vas a tener que, digamos, nombrar o bautizar a tu trabajo, lo cierto es que invariablemente siempre lo tienes que pensar como un título tentativo, vinculado justamente al tema, al problema que de manera disciplinar pretendes abordar, pero que siempre será tentativo. Así que no se te tiene que ir la vida en nombrar o encontrar el mejor nombre para tu trabajo. Como quiera que sea, sí es bien importante que no pierdas de vista que lo más recomendable es que en ese título no excedas de un número razonable de palabras. Para mí en lo personal, como para otros autores, 15 palabras pudieran ser justamente una extensión razonable. Incluso hay algunos que la reducen hasta 12. Yo en lo personal considero que 15 palabras son las que nos van a permitir establecer con suficiente claridad el eje sobre el cual girará el trabajo, así como aquellos elementos complementarios. Es posible, por lo tanto, que el título lo puedas trabajar en dos niveles. El primero, se recomienda que se usen conceptos para que el segundo sea metafórico o descriptivo. Un ejemplo sería el aula invertida. Ahí está. Concepto. Un estudio de caso a nivel de la enseñanza media. Ahí está una descripción. Otro ejemplo, competencias informacionales en estudiantes de bachillerato. Ahí está. Competencias informacionales, estudiantes, bachillerato. Conceptos. Un acercamiento desde sus voces descriptivo. Entonces, si te puedes dar cuenta, es el título, aun cuando hemos dicho tentativo, siempre podemos encontrar uno provisional que declare justamente lo que a nosotros en lo particular nos interesa. Dicho esto, pasemos a un aspecto que es especialmente importante y que cada vez más en los últimos años ha cobrado especial relevancia, la
importancia de aprender a manejar en el contexto de un producto académico como sería un proyecto de investigación aquellos criterios que para poder acreditar las fuentes consultadas, es decir, para aprender a manejar qué es lo que nos dicen los autores y cómo acreditar dependiendo de la modalidad del texto especializado que estamos consultando y atrayendo al proyecto de investigación, tengas presente el sistema de citación que reconoce tu campo disciplinario. En este caso, pudiera ser APA, como lo menciona en el título de esta plantilla. En ese sentido, tanto APA como otros sistemas de citación establecen un conjunto de criterios que convencionalmente las comunidades académicas han ido reconociendo, aceptando y por lo tanto incorporando a su trabajo de producción de textos académicos. En ese sentido, podemos hablar que para el manejo de la información que extraemos de las fuentes especializadas que revisamos, es posible hacer citas textuales, parafraseadas, citas textuales cortas o largas con las que tienes que irte aprendiendo a familiarizar. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que cumplir con las convenciones para su uso, sino porque además es parte de las habilidades, dominios, competencias que finalmente en el campo investigativo se te requiere, ya que además van también abonando a tu alfabetización académica. Los datos de las fuentes en el texto, en el caso de APA particularmente, son tres los que preferentemente se manejan: los apellidos de los autores, el año de citación del texto consultado y la página o las páginas. Particularmente si tú haces una cita textual en este modelo de citación, tienes que poner entre paréntesis el apellido, el año de edición del texto que has revisado, así como las páginas. El uso de ellos depende del tipo de citas que, como hemos dicho, pueden ser textuales, parafraseadas, indirectas o cruzadas. En una tesis doctoral, por ejemplo, como también puede ser en una tesis de maestría o de licenciatura, si tú utilizas o tu campo de conocimiento utiliza el criterio APA, pues debes de saber emplear estas modalidades que como alternativas te da este sistema de citación. Y además, en lo personal considero que además de las paráfrasis, en la medida en que se exige convencionalmente demostrar que sabemos dialogar con los autores, no hay como también darle crédito a las voces de esos autores. ¿A través de qué? De citas textuales largas o cortas, pero que tengan cabida como un acto de reconocimiento a la autoría intelectual y además a la acreditación desde sus propias voces de aquellos apartados que por su naturaleza nosotros consideramos que es preferible que sea desde las propias voces de los autores. Para que hecho esto, nosotros coronemos la presencia de esos autores con un punto de vista nuestro. Esto es particularmente importante para tu alfabetización académica y especialmente en el contexto de la formación estudiantil contemporánea, que pareciera ser, según reportan muchos autores, están presentando rasgos o ciertas dificultades para poder comprender y apropiarse de literatura especializada. Por lo tanto, si bien es cierto, una paráfrasis es un acto interpretativo para garantizar y confirmar que estamos haciendo un correcto ejercicio de interpretación de lo que estamos leyendo, acompañemos esto también de citas textuales, especialmente cuando estamos empleando o pretendiendo hacer un juicio, una valoración. Es preferible que lo hagamos acompañado de la propia voz del autor que estamos revisando, y para ello APA, en este caso, posibilita el uso de citas textuales o largas.
Con relación al objeto de estudio y su planteamiento, ¿qué es lo que podemos recomendarte? De entrada, no es, no es, es importante, perdón, que no pierdas de vista que a la hora de formular un problema, plantear una problemática o ir definiendo tu objeto de estudio, hay que partir de lo macro. Eso es importante. ¿Por qué? Porque de entrada lo interesante en este tipo de ejercicios es que reconozcamos que el problema se ubica en un contexto y que por lo tanto ese problema está entrecruzado por una serie de factores o de variables justamente de contexto que van definiendo la manera en que estamos reconociendo desde nuestra disciplina el comportamiento de una problemática que en términos prácticos y empíricos comenzamos a dibujar desde el punto de vista general. A continuación es importante que tú te hagas a la idea de la necesidad de reflexionar desde tu propio campo de conocimiento sin abandonar del todo la experiencia viva, empírica que has podido tener con relación a ese tópico, a ese tema que se orienta, que posibilita, perdón, el planteamiento de un problema. Además de esto, es importante que comprendas, que dimensiones que en este proceso de planeación de un proyecto no partes de cero, sino hay conocimientos ya construidos alrededor de temáticas que pueden ser afines a tu problema de interés y por lo tanto hay que hacer una revisión de lo que se conoce como estado del conocimiento o estado del arte. Hay mucha información en internet al respecto de esto, incluso un servidor tiene un tutorial que puedes consultar directamente en mi canal de YouTube. O como lo hemos dicho antes, platica con tus profesores para que te orienten. Lo cierto es que lo más importante es reconocer que este trabajo de documentación, de sistematización de fuentes especializadas, ya nos ha hecho un ordenamiento de todo aquel conocimiento que se ha construido alrededor o vinculado al tema sobre el cual estás problematizando y por lo tanto ya tienes un punto de partida y lo más importante entonces es que te acerques a artículos científicos que te reporten justamente avances o resultados de investigación para poder tener conocimiento de qué es y por dónde se ha investigado algunos asuntos, algunos temas que están relacionados con el tuyo. Otro aspecto que es importante no perder de vista es que construir un problema de investigación te demanda un conocimiento empírico producto de tu experiencia, pero además el propio de tu disciplina en la que te formas. Y por lo tanto, sí es bien importante que en esta configuración del contexto en donde vas a situar tu problemática para ir viéndola desde el punto de vista disciplinario, hagas un análisis descriptivo, es decir, dar cuenta de todo aquello que tú consideres está incidiendo, está influyendo, está teniendo que ver en términos generales con ese planteamiento del problema que te interesa a ti desarrollar. Por lo tanto, el problema de investigación o también conocido como objeto de estudio es resultado o será resultado de tu mirada disciplinaria que puede estar en formación o ya haber egresado de un programa educativo que has cursado y por lo tanto tienes un conocimiento y una mirada modelada desde la disciplina en la que te has formado. Por lo tanto, eres apto para pensar ese problema en términos de una reflexión crítica. Eso es particularmente importante y por lo tanto también tienes que demostrar capacidad discursiva. ¿Para qué? Para desarrollar argumentos que te permitan caracterizar
justamente ese problema a partir de la forma en que lo nombras, lo enuncias, para lo cual tienes que demostrar habilidades, dominios en el empleo de un lenguaje formal, es decir, teórico y que le es propio al campo profesional y disciplinario en el que te has formado. Esto con relación al objeto de estudio. Otro aspecto que me parece importante puntualizar y destacar a partir de lo que he dicho es con relación al estado del arte, el mismo que debemos entender como un ejercicio de documentación, de sistematización que harás de un conjunto de fuentes que tienes que leer, que tienes que entender para poder entresacar aquella información que te permita a ti mismo hacer un análisis del conocimiento que con relación a tu problema o objeto de investigación necesitas justamente desarrollar. Y por eso es importante que tú entiendas que el estado del arte, en la medida en que es una investigación propiamente documental, establezcas un conjunto de criterios mínimos, básicos, que sea una suerte de método desde el cual tú vas a desarrollar este ejercicio documental en el contexto de tu investigación. Y por lo tanto, sí es importante que, por ejemplo, tú puedas pensar mínimamente en dos elementos o dos dimensiones desde las cuales vas a poder hacer manejable la cantidad de información que hoy se dispone para ir acompañando en tu proyecto de investigación y específicamente en el caso del estado del arte. En lo personal, yo suelo pedirle a mis estudiantes que establezcan dos principios, el académico y el metodológico. En el caso del académico es tomar decisiones con relación a qué se va a buscar, en dónde se va a buscar y cuál es el periodo que finalmente tú has considerado razonable tomar en cuenta para poder hacer la revisión de las fuentes especializadas. Y por la otra parte, lo metodológico se refiere particularmente a el tipo de información que tú requieres revisar, analizar y apropiarte en el contexto de tu trabajo. Esto es particularmente importante y en lo personal para mí ha resultado no solamente ideal, sino muy funcional porque me permite justamente facilitar y darle viabilidad a este ejercicio. Sobre los principios académicos, digamos que el estado de arte, ya lo hemos dicho, es una investigación documental más o menos exhaustiva que nos demanda diagnosticar y analizar el conocimiento que se ha generado en el campo de conocimientos donde nos formamos y vinculado en muchas ocasiones a la disciplina justamente que será nuestra profesión, ¿no? Y con relación en estricto sentido a objetos de estudio que han sido reportados en cuanto a sus avances, sus hallazgos o sus resultados. Por lo tanto, sí es bien importante que entiendas que para un estado del arte, estrictamente y en lo personal, yo solicito sean artículos científicos. Por lo tanto, es imprescindible que en la medida en que hay una sobreabundancia de información, establezcas una serie de criterios de búsqueda, de selección y de revisión. Y por lo tanto, sí es bien importante que tú, como parte de los principios académicos, establezcas una serie de consideraciones como las que aquí estamos señalando y eso es garantía, va a facilitar tu abordaje. Es importante, por lo tanto, que como parte de estos principios académicos, tú reconozcas que lo primordial es que vas a reportar
información que has obtenido de fuentes que justamente por su naturaleza te dicen qué es lo que han investigado los autores que están detrás de la autoría intelectual, no solamente de la fuente que estás consultando, sino de la investigación que se está reportando. Dicho esto, digamos que sobre los principios metodológicos eh, apuntaremos a continuación a algo que es bien importante no perder de vista. De entrada, sí es bien oportuno destacar que en la medida en que un estado del arte te demanda la sistematización del conocimiento que se ha producido en tu disciplina y que es vinculado al problema que tú quieres indagar, hay que darle factibilidad y consistencia a ese estado del arte. Por lo tanto, cuando hablamos de principios metodológicos, estamos haciendo referencia a esa hoja de ruta, a ese caminito que tú vas a tener que tomar acompañado de una logística que facilite justamente el trabajo de documentación que se te demanda. Por lo tanto, tienes que aprender a decidir sobre aspectos técnicos, epistémicos, teórico-metodológicos para poder hacer manejable la cantidad de información que al respecto del conocimiento que se ha producido en tu disciplina con relación al problema que quieres investigar, hoy es posible a un clic tener un acercamiento. Y por ello podemos hablar de lo técnico, es decir, identificar los datos del autor y de la fuente. En lo epistemológico, reconocer que al consultar artículos científicos para reportar un estado del arte es conveniente atraer al análisis descriptivo que vas a hacer en el estado del arte las preguntas, los objetivos, lo hipotético, así como los supuestos que asumen los autores, desde los cuales finalmente, en términos de un marco epistémico que orientó su investigación, terminarán por presentar contenido vinculado justamente al resultado de lo que generan las preguntas, los objetivos y las hipótesis. En lo teórico metodológico es importante no perder de vista desde qué paradigma, por ejemplo, están reportando sus resultados o fue justamente la perspectiva desde la cual se tomaron las decisiones convenientes para declarar el método y las técnicas de investigación. Eso es particularmente importante y a partir de allí el tipo de conocimiento que se está reportando. Por lo tanto, es importante que no pierdas de vista lo significativo, lo necesario que será atraer a tu estado del arte los principales resultados o hallazgos, así como aquellos apuntes que alrededor de las conclusiones los autores te proveen. Eso es particularmente importante y se corresponde con lo que en lo personal llamo principios metodológicos con relación al estado del arte. Sobre el desarrollo del estado del arte, ¿qué es lo que podemos destacar? De entrada, hay un mundo que se te revela hoy día frente a ti y que reportan, como lo ilustra la imagen que aquí acompaña esta plantilla, conocimientos desde múltiples disciplinas. Pues bien, tú como un estudiante en formación, tanto en licenciatura como en posgrado, es importante que confirmes, que te familiarices con la naturaleza de un estado del arte que tiene como foco de interés revisar lo que se ha construido como conocimiento para tener una base de entendimiento por donde han sido las hojas de ruta en términos teóricos, metodológicos, pero también
el tipo de cuestionamientos que se han hecho los investigadores para abordar un tema que termina por ser un problema de investigación como el que tú estás viviendo y que justamente el estado del arte te permite saber por dónde han sido, ¿no? Y eso solamente se encuentra en textos resultados de investigación. Por eso es importante que tú distingas lo que te reporta un artículo científico de un artículo académico. Y que si tú quieres conocer un poco más al respecto, pues bueno, te invitamos que en este mismo canal revises un tutorial sobre la importancia de las fuentes especializadas, donde hago una distinción de uno y de otro. ¿Por qué? Porque este tipo de fuentes, como lo hemos dicho en los eh, criterios y principios metodológicos, nos dicen cómo han investigado un problema y qué es lo que han encontrado y cómo lo están reportando. Eso es importante que no lo pierdas de vista. Y para tu caso, en la medida en que en el contexto de la llamada sociedad del conocimiento o de la información, según se vea, hay muchísima información y por lo tanto es bien importante establecer una temporalidad que dependerá mucho de la naturaleza del problema que tú quieres investigar. Razonablemente pueden ser 10 años, pero quizá en tu propia disciplina te pidan que sean 5. Incluso hay algunas que demandan que la temporalidad sea entre 1 y 3 años. Por lo tanto, esto lo puedes consultar directamente con tu director de tesis, con tu maestro de metodología o con tutor académico o metodológico. ¿Qué otra cosa podemos decir al respecto del estado del arte? Que en la medida en que necesitamos dialogar con los autores, hay que acreditar sus voces como tus propias voces, sin olvidar que eres estudiante y estás en un proceso formativo. Por lo tanto, para fundamentar tu trabajo de investigación desde la perspectiva de la consulta del conocimiento que se ha generado en los últimos años con relación a el problema que tú quieres investigar, hay autores que ya tienen una trayectoria, que tienen una biografía y lo más conveniente es sí aprender a dialogar con ellos, pero además acreditar desde sus propias voces lo que nos pueden decir y que consideramos nosotros oportuno atraer al trabajo. Y en ese sentido entonces es importante que ya de cara a este tratamiento que es fino, muchas veces artesanal, sensitivo, para poder ir acreditando las voces en el contexto de la propia construcción que de tu voz estás haciendo, acredites a los autores. ¿A través de qué? De citas textuales, ya sean largas, cortas, pero citas al fin. Y por supuesto también en términos del parafraseo, pero como parte de tus dominios en el terreno investigativo, tienes que mostrar que estás habilitado en el uso de las distintas formas de qué, justamente de apropiarte de las voces de los autores de ese artículo científico que estás consultando, en el entendido que citar textualmente es uno de los criterios del análisis descriptivo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si tú vas a referir la pregunta, no te la vas a inventar. Tienes que poner la pregunta de investigación que condujo al autor que estás leyendo para llevar a cabo su investigación. Lo mismo en el caso de los objetivos. Lo mismo en el caso de las hipótesis, por ejemplo. Y por supuesto también en el caso del método. Pero aquí es verdad que lo puedes parafrasear. Cuando yo hablo de lo sensitivo es cómo intuyes de manera sensible que en lugar de que tú lo digas, es más conveniente que un autor lo diga desde sus propios planteamientos. Así que cuando tú digas tal como lo dice el autor, hay que citar textualmente. Tal como lo plantea el autor, citar textualmente. El autor argumenta textualmente. Es decir, hay una serie de expresión que tienes que aprender a descubrir
que en ello estás declarando que lo conveniente, razonable y obligado en todo caso es darle voz directamente al autor, en una cita pequeña o bien en una cita larga, que eso finalmente es parte del análisis descriptivo que haces. Y en el caso de las conclusiones, hay que campechanear, ¿sale? Es decir, hay que poner parte de él y también parte de mí. ¿Pero por qué? Porque ya he leído el artículo y sé más o menos el tono, el tipo de lenguaje que emplea el autor y por lo tanto tengo ya también el dominio como para reconocer en qué momento yo puedo parafrasear, es decir, interpretar lo que me reporta el autor, pero también en el análisis y discusión de resultados hay que poner datos a veces estadísticos, a veces testimoniales y lo más conveniente es que puedan ser citas textuales, ¿sale? Eso es importante que no lo pierda de vista. Y al final de todas las fuentes que te obliga tu profesor de metodología, de investigación documental, por ejemplo, concluyas asumiendo tu propia voz a partir de un ejercicio de interpretación de todo lo que has reportado, a partir de las 20, 30, 40, 50, 100 fuentes que has revisado. Eso es importante y allí da vida y color a tu propia voz, desde lo que se conoce como un análisis hermenéutico. Por lo tanto, es posible decir que en el estado del arte hay dos dimensiones analíticas, la propiamente descriptiva, que puede ser en términos de su estructura, por ejemplo, usando tablas de contenido que simplifican y sinteticen todas las fuentes que ha revisado, pero también un segundo momento en ese mismo contexto, el análisis descriptivo, es decir, el tratamiento y reporte que tú das para que el lector sepa por dónde te has conducido para desarrollar tu estado del arte. Y aquí hemos hecho ya referencia, hemos hablado de lo importante que es citar las preguntas, las hipótesis, los métodos y por supuesto siempre e invariablemente los resultados, las conclusiones. Eso es importante para que en la última parte tú asumas tu propia voz y ya sintetices, concluyas todo lo que has revisado en términos de lo que te ha aportado el estado del arte, en términos de las ausencias, de los vacíos que has podido descubrir o en términos de esa estafeta que tomas para que tu propio objeto de estudio, una vez que concluyas la investigación, termina por ser una contribución al campo del conocimiento. Y eso es importante que lo entiendas. Y ahí vas poco a poco dialogando con los autores cada vez de manera más madura hasta ir encontrando tu propia voz. Pero nunca debes de olvidar que un proyecto en la modalidad de un trabajo recepcional, sea para una monografía, una tesina, una tesis, si se te exige o se te pide el desarrollo de un estado del arte, entiendas que un estado del arte es también un ejercicio de fundamentación que legitima en términos disciplinarios o disciplinares tu trabajo y por lo tanto también tienes que aprovechar para ir desarrollando dominios y competencias investigativas vinculadas a una alfabetización académica que te va a permitir el día de mañana ser parte de una comunidad discursiva y por lo tanto tienes que aprender a dialogar con los autores acreditando sus propias voces a partir de lo que te permite el sistema de citación al que se vincula y reconoce como el obligado tu disciplina. Eso es particularmente importante. Me voy a ir un poco a prisa en estos apuntes finales porque me parece que ha sido más o menos abundante la información que he compartido con ustedes. Bueno, plantear un objeto de estudio en el contexto de la planeación de un proyecto de investigación te obliga a hacer un ejercicio de disertación expositivo que ubique el contexto desde el cual estás problematizando y definiendo tu objeto de estudio para poder plantearte preguntas, objetivos e hipótesis con pertinencia.
todo proyecto de investigación demanda el cumplimiento de una estructura y un cierto tipo en el manejo del contenido que vas a exponer y a desarrollar. Por lo tanto, es importante que te informes si existe, por ejemplo, un protocolo, es decir, una serie de criterios establecidos por tu programa educativo, o bien si tienes una libertad. Pero lo cierto es que hay que cumplir convencionalmente con lo que se ha establecido con relación a este tipo de ejercicios de planeación en el contexto de la formación disciplinaria. Es importante que no pierdas de vista que cada apartado debe de cumplir con una serie de criterios que suelen estar ya previamente establecidos y por lo tanto es conveniente que lo platiques con tu profesor de metodología, que incluso a veces el propio profesor les pide que cumplan con lo establecido en un documento que institucionalmente se reconoce en tu licenciatura y por lo tanto hay que seguir al pie de la letra lo que allí se establece. Es importante señalar que cuando inicias un proyecto de investigación no partes de la nada. Hay ya un conocimiento que se ha construido en tu disciplina y por lo tanto hoy día se recomienda que realices un estado del arte. Del que ya he hablado es una investigación documental que tú vas a desarrollar para reportar un conjunto de fuentes que has analizado descriptiva y hermenéuticamente y que tú a partir de allí dices, hablas, estableces la pertinencia, la viabilidad y lo importante que a la larga será tu investigación. Las fuentes que reportas en un estado del arte, lo hemos dicho, regularmente son artículos científicos. Y en ese sentido hay que saber apropiarnos de toda la información que allí se está reportando. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar y espero que este tutorial te haya parecido interesante. Pero recuerda, si quieres profundizar en algunos otros elementos, no olvides que hay fuentes especializadas para ello o puedes dialogar con tus profesores. Nos vemos y escuchamos en la siguiente. Chao.